Bendiciones. Bueno, estamos ya avanzando muchísimo en nuestras clases de dispensaciones proféticas y estamos entendiendo el funcionar de Dios a lo largo de las épocas para poder llegar al final de esto que tiene que ver con nuestro protagonismo profético en la última dispensación, en la última etapa de revelación más importante que tenemos, que es la gracia. Nos aproximamos poco a poco, pero ahora vamos a ir a, a esta edad, que es la edad de la dispensación patriarcal. Como vieron la clase pasada, todo terminó mal, como cada dispensación termina mal. Esta también terminó mal, la dispensación del gobierno humano, que termina con un intento de nuevo orden mundial frustrado a través de la confusión de lenguas de Nimrod y de toda la gente de la Babilonia antigua. Y ahí comienza una nueva etapa, ¿sí? Que es la edad patriarcal, ¿sí? De los patriarcas, la dispensación de los patriarcas. Y vamos a leerla, de qué se trata, qué entendemos por esta dispensación. Se comprende entre el llamado de Abraham de salir de Ur de los Caldeos, y esto es importante que ustedes sepan que Abraham pertenecía, digamos, a la ciudad babilónica, estaba viviendo con su padre y su familia en ese lugar, así que tenía relación directa con Nimrod y con todo el gobierno de aquella época, hasta la revelación de la ley de Moisés en el Sinaí. Todo ese proceso de tiempo es lo que dura la dispensación patriarcal. Dios trata de una forma especial a Abraham, haciéndolo participante de las promesas especiales, tanto personales como universales, ratificadas posteriormente a sus hijos Isaac y Jacob, y es un paso más adentro del plan redentor de Dios y la revelación de su voluntad hacia el hombre. ¿Vieron? Decíamos en las clases pasadas, las dispensaciones van señalando para adelante, están diciendo, mira, nos estamos metiendo en mayor revelación. Esta es una etapa nueva, vas a entender más el corazón de Dios. Em, ¿Cuáles son las características generales de esta dispensación? Elección de un hombre del cual sacaría una nación que produciría a las personas que cumpliría la promesa. Watchman Nee, un predicador chino de 1920, decía, cuando Dios se había quedado sin hombres en la tierra, esto, si usted lo lee literal, es fantástico pensar que no había hombres que adoraran a Dios en todo el globo terráqueo. Dios se consigue un hombre que es Abraham. Y Dios lo llama a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Me gustaría ministrarles un poco sobre este asunto. Dios llama a un hombre porque no hay ningún hombre más que adore a un único Dios. Y una característica de esa época, ¿sí? De que recuerden que había un juicio, que ahora había muchos pueblos con otras lenguas, se detuvo el plan este satánico de un nuevo orden mundial, pero el hombre siguió en su rebeldía y lo que primaba era la idolatría. Y aunque a ustedes les parezca algo no novedoso, no existía el monoteísmo. Así que el concepto monoteísta había sido radicado. ¿A qué se denomina monoteísmo? Un solo Dios, el Dios Padre. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, tú serás el que me adorarás, el que me va a servir. Y Abraham hace una revolución en esa época. ¿Cuál es la revolución? La revolución de esa época es levantarse como el hombre que levanta un pueblo monoteísta. Es como algo muy novedoso para esa época. Nadie podía entender que existía un solo Dios. Porque para cada cosa, para la comida, para la cosecha, para los nacimientos, para todo había un Dios diferente. Esta era la cultura, el concepto general. El pensar que todo estaba en un solo Dios era algo novedosísimo. Entonces Abraham es el que rompe este patrón de decadencia humana y lleva al hombre a la oportunidad de volver a conectarse con la verdad. Esto es revolucionario.
¿Cuáles son las bases del pacto con Abraham? Una promesa de carácter personal, Dios haría de él una nación grande, ¿sí? Una descendencia como las estrellas, también sacaría de él a otras naciones, reyes, y fuera de la misma simiente prometida, la bendición de Dios descansaría sobre él personalmente, todo el que lo bendiga será bendecido, todo el que lo maldiga será maldecido. Y Dios, a quien pertenece toda la tierra, le prometió la tierra de Palestina como un fallo divino perpetuo a favor. La promesa de 12.3, aunque ha sido cumplida notablemente en la descendencia, son también personales y de importancia suma. Aquí, en este pequeño fracción de explicación de este pacto, estamos viendo el fallo divino de que la tierra de Palestina no tiene 80 años como algunos piensan. Tiene 4.000 años de decisión tomada de parte de Dios. Dios le dio esa tierra a Israel cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos. Y esa tierra es dada por herencia a los hijos de Israel. Desde ese momento ha habido batalla hasta los días de hoy para expulsarlos, para destruirlos, porque en ese pueblo descansó el nacimiento del Salvador. Pero para que ustedes vean en retrospectiva lo kilométrico que tiene la promesa de Dios, que hasta el día de hoy se sigue defendiendo porque es una batalla entre el bien y el mal. La promesa de carácter nacional para su descendencia, la nación sería grande, innumerable. Dios promete dar la tierra de Palestina por pacto perpetuo y heredad perpetua a su descendencia. La palabra Palestina significa filisteo, con lo cual es importante que se entienda que para un hebreo esa tierra no es denominada Palestina, para ellos es la tierra de Israel o la tierra judía, pero no se le dice tierra de Palestina a Israel. Decir tierra de Palestina es casi un peyorativo, mirar las cosas que Dios ha decidido para Israel como burlonas. Lo que pasa es que están dentro del idioma general. A veces a mí la gente me dice, su hijo está en Israel, ¿verdad? ¿Y qué problemas allá en Palestina, verdad? Para ellos todo es lo mismo. No, Israel es una cosa, la tierra de Palestina es otra. Esto requiere que los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, han de continuar su existencia como un pueblo identificable si es que la tierra prometida ha de ser una herencia permanente. Dios le promete ser el Dios de ellos en el capítulo 17. Esto ha de entenderse que la palabra simiente en estos pasajes hace referencia a los hijos de Abraham por generación física a través de Isaac y Jacob. Importante, otro punto importante acá para destacar que en este pacto no se está hablando de hijos de Dios, sino hijos de Abraham, hijos de la descendencia abránica, ¿sí? Es importante que se detalle este asunto porque las personas cuando explican estos textos creen que se está hablando de hijo de Dios y se está diciendo lo mismo, no es lo mismo. Promesa de carácter universal a todas las familias de la tierra. Todas las bases del buen trato a los judíos, Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a la nación judía. Pero maldición caería sobre aquellos que no le hicieran el bien a Israel. Los gentiles que creen en Jesucristo son de él mediante el nuevo nacimiento, y por ser hijos así de él, son simiente de Abraham por medio de Jesucristo, quien lo es genéticamente. Es de este modo solamente que los gentiles podemos llegar a ser simiente de Abraham y participantes de las bendiciones del pacto que fueron prometidas. Y no creemos que los gentiles creyentes tomen el lugar de la simiente natural de Abraham, los judíos, privándolos así de esta esperanza. Recordemos que la elección de Abraham, su pacto ratificado con Isaac y Jacob, la concesión de la tierra prometida, fue un acto de su soberana voluntad y amor. Dios los disciplinaba severamente cuando su bondad no
bastaba para conducirlos al arrepentimiento y a través de múltiples experiencias poseerían la tierra de Palestina hasta que una virgen descendiera de David estuviera preparada para que Dios pudiera dar su voluntad en ella. Venido el cumplimiento del tiempo, ella dio a luz el Salvador que es Jesucristo, pero hubo necesidad de varias experiencias, enseñanzas antes que Israel y el mundo estuvieran preparados para el advenimiento del Hijo de Dios. Antes de resaltar los personajes, y bueno, hicimos una lectura rápida sobre esto, eh, es importante entonces ver algunos detalles para seguir avanzando. Abraham es sacado entonces en este nuevo pacto como llamado a salir de Ur de los Caldeos, desbabilonizarse y ahora entrar a la cultura del reino. Se le dan promesas especiales y personales a Abraham, pero también promesas nacionales. Otra cosa del pacto es que la tierra, que el pueblo de Israel va a heredar una tierra, se le promete una tierra y esta promesa no solamente estaba basada en un capricho, sino en un proyecto de Dios para bendecir todas las naciones de la tierra, tener un pueblo, una nación que bendijera a todas las naciones de la tierra. O sea, que de un hombre naciera una nación y que de esa nación fuera luz para todas las naciones. Este era el plan de este pacto, ¿no? El pacto tenía una iluminación, abriéndole el camino a lo que después sería el nacimiento de un Salvador, que lo vamos a ver más adelante, pero en esta etapa la promesa era que todo el que bendiga a Israel sería bendecido. Esta es una promesa del pacto, y todo el que maldiga será maldecido. Pero también hay consecuencias de no obedecer el pacto, ¿sí? Y bueno, más adelante podremos ver cómo Israel sufre muchos procesos de disciplina espiritual, de quebrantamiento y de juicio a causa de no cumplir el pacto. Pero en este caso estamos viendo, en este caso particular del pacto abránico, estamos viendo claramente cómo Dios reinicia, habiendo perdido a toda la humanidad detrás de la idolatría, con un hombre que le creyó a Dios. La Biblia dice que él le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Así que esto nos pone en una posición profética también, pensar de que cuando Dios llama a alguien, lo está llamando y lo está desafiando a veces a romper el status quo, a ser diferente. Y eso es lo que creo yo, muchos creyentes hoy sufren, la diferencia, el sentirse diferentes. Pedro dice, a estos les parece extraño que no corramos con ellos. Claro, es que la iglesia primitiva era una iglesia que corría en dirección contraria a lo que la sociedad contemporánea corría. Abraham era igual, Abraham mostró que en su valentía y su fe y en su proceso de que para servir a Dios, al verdadero Dios, tenía que salirse del status quo, de la cultura idolátrica y ahora seguir al verdadero Dios. Veamos entonces los personajes. Abraham, hijo de Taré, descendiente de Sem, a quien Dios eligió en su gracia y soberanía para ser el depositario de promesas gloriosas que habrían de afectar no solo su generación, sino el mundo entero a través de las generaciones. Fue llamado el padre de la fe por su confianza implícita en todas las promesas de Dios y le fue factor directivo de su vida. En Gálatas 3:6, Santiago 2:23 y Hebreos 11:8 y Romanos 4 vemos sobre este hombre magnífico que es Abraham. Isaac y Jacob son personas importantes en este proceso, fueron los herederos directos de Abraham. Isaac es su hijo, el hijo de la promesa, recuerden, y Jacob es el hijo que elige Dios de los dos que le nacen a Isaac a través de Raquel, que son Jacob y Esaú. Recuerden que la escritura dice que Dios eligió a Jacob, ¿no? Sobre Esaú, pero no descaprichosamente, vuelvo a repetirlo, sino que los corazones estaban inclinados a adorar a Dios
o no. Y en cuanto a eso, Dios tiene justicia, tiene juicio en decidir. Por eso elige a Jacob. Este fue el comienzo de la nación israelita, nación que jugaría un papel supremo importante en los planes redentores de Dios. Fue de este pueblo del cual vino Jesucristo, de Abraham, Isaac y Jacob. Isaías dice así, Isaías dice, eh, mirad de dónde vosotros fuiste cortados, de la roca de Abraham y de Sara. Fíjense que cuando Dios le dice a Israel cómo debe comportarse moral y espiritualmente, tienen que mirar la roca donde fue cortado y señala a Dios a Abraham como un personaje fundamental. De ahí Isaac, Jacob, que se le denomina patriarca porque son los iniciadores, son la base, el fundamento, ¿sí? La columna de ese pueblo maravilloso de Israel, de donde todos nacimos, porque en Romanos 11 dice que nosotros los gentiles, que la palabra gentil en el original es de las naciones, nosotros los de las naciones, fuimos injertados a través de Jesucristo en este pueblo original, con lo cual todas las bendiciones abránicas están operando en nuestra vida, ¿sí? Las bendiciones de la prosperidad, las bendiciones de la tierra, las bendiciones de la cobertura y la multiplicación. Veamos un personaje que aparece en este momento de pacto con Abraham, que es Ismael, es el hijo de Agar, la criada de Sara, que se adelantó a los planes de Dios. Y finalmente dice la Biblia que Dios le pide que lo eche a Ismael del, del, del espacio donde era criado Isaac, que era el hijo de la promesa. Esto parece duro para nosotros, obviamente, por nuestra cultura y educación y formación social, pero para esa época y como se estaba formando un pueblo, una nación, era importantísimo cuidar el entorno. Y bueno, yo en estos días estuve estudiando sobre Esdras. Por ejemplo, cuando Esdras regresa a la reconstrucción de Jerusalén después de los 70 años de cautiverio, van a notar también en el capítulo 9 de Esdras una situación bastante dramática. Esdras le dice al pueblo que si quieren recuperar la cultura y el pueblo y la adoración verdadera, debían divorciarse, separarse de las familias de la tierra donde se habían mezclado. Esto parece xenofobia, yo lo sé, porque muchas personas han criticado de esta manera ese acontecimiento, pero los especialistas dicen que si Esdras no hubiese actuado de una manera tan drástica como en ese momento, se hubiese perdido la cultura hebrea en ese momento. Eso mantuvo la identidad y gracias a personas como ellos, que fueron muy guiados por Dios, guardaron la identidad de un pueblo para luego pueda nacer el Mesías Salvador, que hoy nos tiene a todos en una posición de bendecidos y de autoridad de hijos, gracias a hombres que vieron con fe a lo largo del tiempo cómo actuar. Bueno, Abraham supo cómo actuar con Ismael, lo tuvo que expulsar de su espacio porque iba a interrumpir el crecimiento del primer hijo de la promesa, que era Isaac. Hay una señal de pacto en este contrato. Como sello de sangre del pacto entre Dios y Abraham con su descendencia, Dios le dijo a Abraham que circuncidara la carne del prepucio de todo varón, y al circuncidar a su hijo, todo judío reconocería el pacto con Abraham y la parte que ellos tenían dentro del pacto. Este acto le hacía miembro de la nación escogida. Cumplían así el mandamiento dado a Abraham para ser observado por todas sus generaciones. Y finalmente hay un juicio, como en todos los casos. Como toda dispensación, esta también terminó en un juicio. En este caso, el juicio fue sobre Egipto, dando paso hacia una nueva etapa más avanzada en la revelación del plan redentor de Dios al hombre, la época de la ley. Bueno, el juicio que Israel finalmente tiene es que luego que José muere, la Biblia dice en Génesis que los emperadores que le sucedieron luego al emperador que lideraba José, se olvidaron de la historia de José y esclavizaron al pueblo de Israel, y termina la historia, la primera etapa de Israel bajo un juicio de esclavitud
dentro del pueblo israelí, del pueblo egipcio. Importante para mí que señalemos eh, el tema del pacto de la circuncisión, porque todos sabrán que el pueblo judío hasta ahora circuncida. Pablo dice que ya no necesitamos ser circuncidados según la carne, porque claramente hemos sido circuncidados en el corazón a través de Cristo. Esa señal quedó para este pacto. No necesitamos ahora la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Pero claramente en Israel es una ley nacional el que el niño varón nace y se circuncida, pero nosotros no tenemos la obligatoriedad de hacer ese acto, simplemente creyendo en Jesucristo, permitiendo que el prepucio del corazón, porque la palabra prepucio es lo que sobra de nuestra vida, la carne, el mundo, el pecado, la rebeldía, sea cortado. Y bueno, Cristo lo hizo. Cristo cortó en nosotros toda maldición y toda herencia pecaminosa, ahora ligándonos a la vida en Él. ¿Ok? Así que eso quería detallar sobre este asunto. Y vamos a la próxima dispensación antes de ir a la última. Antes de ir a las últimas dos que vamos a tocar en la próxima clase. Pero hoy vamos a tocar esta próxima dispensación, que es la dispensación de la ley. Bueno, ya saben ustedes que Israel termina en Egipto totalmente esclavizada. Nosotros lo hemos compartido este tema, explicando la esclavitud como no solamente como nosotros lo hemos visto en los dibujos animados o en alguna serie o en una película, creyendo que la esclavitud tenía que ver con un egipcio que todo el tiempo estaba golpeando al hebreo. No, no. La historia nos dice que Israel asentó en las tierras de Gosén, luego que José sea el receptor del pueblo que estaba pasando necesidad, sus dos hermanos, su descendencia, y rápidamente, a lo largo de 40 años, este pueblo, perdón, 400 años, este pueblo se multiplicó de ser un puñado de cientos a 1 millón y tanto de personas, y que la palabra de Dios dice que los egipcios miraban de mala forma la forma en que se multiplicaban. Las mujeres hebreas daban hijos de una manera rapidísima, muchos hijos, y fructificaban y crecían y se hacían grandes. Vivían en la tierra de Gosén, donde se desarrollaron como si fuera una provincia, para que ustedes entiendan. Y, pero ¿qué significaba esclavos? Que ellos eran la parte más baja de la sociedad. Eran los obreros que tenía el Estado. Y de ahí salía la mano de obra para las grandes obras que los egipcios levantaron de aquella época. Las pirámides, los monumentos, las calles, el servicio a los señores de aquella época. Todo venía de los hebreos. Entonces, cuando se está hablando de esclavitud, no se está hablando de un hombre pegándole al otro, obligándolo. Era un sistema de trabajo, pero que ese sistema de trabajo los tenía oprimidos y con mala paga, con mala vida, con poca aspiración. Ese era el clamor que ellos tenían. No podemos ser una nación, no podemos ser felices, no podemos desarrollarnos. Esto pasó durante 400 años, ¿sí? 400 años, y este es el momento donde Israel está bajo un juicio. Pero en ese juicio, milagrosamente en paralelo, está creciendo el pueblo, se está multiplicando. En medio de la esclavitud se está multiplicando. Y acá entramos entonces a esta etapa que se le llama dispensación de la ley. ¿Qué entendemos por dispensación de la ley? Es el lapso comprendido desde la salida de los israelitas de la esclavitud egipcia hasta la muerte de Cristo en la cruz. Hay un momento donde todo esto termina con un juicio, y es la salida de Israel
¿no? Con el momento de la muerte de los primogénitos egipcios. Ustedes van a ir recordando a medida que leamos esta dispensación. ¿Cuáles eran las características más importantes de la dispensación de la ley? Ahí vamos. Una vez que salieron, ya estaban en el desierto, el trato de Dios. No ya con una persona específica solamente, sino con un pueblo formado para llevar a cabo sus planes. Dios empieza a tratar a su pueblo como un pueblo, valga la redundancia. Era hora de que Israel entendiera que no eran egipcios, eran israelitas. Manifestación sobrenatural de Jehová que se revela como el omnipotente, el Dios de su pueblo, como el Shaddai, como el redentor de su pueblo y como el gobernador de su pueblo. Hay manifestación poderosa y sobrenatural. La transición del gobierno teocrático a la monarquía. ¿Sí? Esto es importante porque dentro de este marco de la ley vamos a ver que el pueblo deja, en un momento pide que Dios deje de gobernar con sacerdotes y pide reyes, hombres. Establecimiento de un lugar fijo de adoración, el templo. Establecimiento de leyes morales, civiles, higiénicas, religiosas, que habrían de regir al pueblo elegido. Importante este punto, porque dentro de esta dispensación está la ley levítica, como una ley yo digo que le salvó a este libro de Levítico. Para mí es una muestra del amor de Dios para sacar de la barbarie a un pueblo que había estado sometido a 400 años solamente de trabajo forzado y de responsabilidad física solamente, y que todo pasaba casi por la brutalidad, y ahora forma un pueblo con leyes morales, de relaciones sociales, higiénicas. Está todo prescripto ahí en Levítico. Se habla de cada detalle, de cómo funcionar. Es impresionante. El establecimiento del pacto davídico o pacto real. Aquí lo vemos dentro del marco de la ley, del pacto de la ley. Vamos a ver el pacto que Dios hace con David, diciéndole a David que le va a dar una descendencia real para siempre, que es a través de Cristo, una descendencia de realeza. Veamos cuál fue la naturaleza del pacto mosaico. Estos pasajes que están ahí escritos, Gálatas, Romanos y Éxodo, estos pasajes nos muestran al propósito de Dios en presentar a los judíos al pacto temporal llamado la ley de Moisés. El propósito de Dios era presentar a su pueblo escogido una revelación de lo que él deseaba que hicieran en todas las fases de su vida, desde el comer hasta el adorar. Como bien les estaba diciendo, Dios estaba en cada asunto, era como reeducar a un pueblo. Y miremos en retrospectiva el pacto anterior. Dios escoge un hombre y forma a ese hombre para ser el fundador, a los patriarcas. Y ahora toma un pueblo y le tiene que enseñar a ese pueblo a ser un pueblo, y le enseña leyes, estatutos, ¿sí? Hay una lideranza a través de Moisés. Nos damos cuenta que todas las prevenciones y restricciones que fueron decretadas por Dios por medio de Moisés constituyeron obras exteriores de defensa y muros levantados alrededor de la promesa original dadas a Abraham, a fin de evitar que fuese perdida, ya fuese por el pueblo desde dentro como por los asaltos de los enemigos desde afuera. Todas estas leyes eran preservadoras de la verdad de que la revelación de esta ley moral no solo era para los judíos, sino para todo el mundo. Y aunque la ley como pacto fue abrogada por medio de la muerte de Jesucristo, sin embargo, en esta nueva dispensación de la gracia se rescatan todos aquellos principios fundamentales de moral y adoración que trascienden el tiempo. Otros no son tenidos en cuenta y otros tienen un cumplimiento en su antitipo. Quiero detenerme un minuto acá, porque si no vamos a malinterpretar. Recuerden que Israel viene de un proceso de, de revelación en revelación, y ahora Dios
les estaba otorgando la oportunidad de ser un pueblo con leyes morales y espirituales. Y entonces, como Cristo todavía no es revelado, todavía Cristo no se reveló, hay algo que sustituye a esa revelación máxima, que se llama sistema levítico religioso o de sacrificios en el templo. Cuando en este material usted lee que Cristo abroga la ley, no dice que está abrogando mandamientos o principios espirituales. Lo que está abrogando es el sistema levítico, arónico del templo y los métodos de sacrificio del templo. Eso es lo que queda abrogado, pero no las leyes morales y las verdades espirituales. De eso se trata esta explicación. Pero lo importante es que en la ley, en el momento en que había templo, que había sacrificios, que había pactos dados por Moisés desde el Sinaí, donde había educación social y nacional, todos los procesos que se vieron dentro de este pacto, inclusive la transición de de lo teocrático a la monarquía de los hombres, pues recuerden que Israel hasta Samuel tuvo líderes religiosos, no tenía reyes, hasta que el pueblo pidió ser igual a los pueblos de la tierra y tener un gobernante, un rey, y el primer rey fue Saúl, luego fue David, y luego Salomón, y luego todos los reyes que ustedes van a encontrar a lo largo de Israel, de la historia de Israel. La ley mosaica, la ley de Moisés, esta etapa de ley, de dispensación de ley, es la que más abarca procesos legislativos y ordenamiento nacional. Esta etapa es una etapa que estaba basada en que Israel fuera una nación que finalmente iluminara a las naciones de la tierra con su ejemplo. Pero lo que vamos a notar es que en todo este proceso, en toda esta dispensación, hubo error tras error, pecado tras pecado, y el hombre no pudo, ni con la ley, ni con el sistema religioso, ni con el traslado de la teocracia a la monarquía, ni con ninguna de estas cosas pudo el hombre ser luz, o sea, pudo Israel ser luz a las naciones de la tierra. Al contrario, vamos a notar finalmente el juicio que vamos a ver juntos ahora. Israel termina siendo vencida y totalmente tomada por Roma más adelante, por el Imperio Romano, y ya para entrar a la gracia, a la dispensación de la gracia. Eh, bueno, vamos a repasar un poquito, unos minutos más sobre el pacto de la ley, para que puedan ustedes, en cuántas etapas se divide la dispensación de la ley, es importante para reordenarnos. Eh, En 4 la vamos a poner. Vamos a leerla juntos. Desde el Éxodo al reinado de Salomón, número 1. Desde la división del reino, porque recuerden que la etapa de Salomón tuvo una división del reino, ¿sí? De 10 en 2, 10 provincias y 2, Efraín y Judá por un lado, y las otras 10 naciones se mezclaron con las naciones de la tierra. Desde la restauración hasta el final, hasta el fin del Antiguo Testamento, recuerden que la palabra de Dios nos cuenta que Israel fue enjuiciada y llevada a Babilonia 70 años y luego tuvo que restaurar el templo y reiniciar la adoración. Y desde el comienzo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hasta la crucifixión, esta es una cuarta etapa, es cuando ya Jesús viene a dar el mensaje del reino, pero todavía el pueblo de Dios estaba bajo la ley. ¿Qué pactos adicionales están incluidos dentro de la ley? Como verán, esta dispensación es muy nutritiva, tiene muchos aspectos, pero estamos siendo muy sintéticos para explicarla, ¿sí? Como pactos adicionales y ampliaciones del pacto mosaico, Dios estableció 2 pactos más. Uno es con David, ¿sí?
A estos pactos se les llama, perdón, Dios estableció dos pactos más, uno con David y otro con el pueblo en general. A estos dos pactos se les llama respectivo pacto davídico y pacto palestino. ¿Qué es el pacto davídico? Por medio de este pacto Dios promete un trono eterno de posteridad a David, ¿sí? ¿Y qué es el pacto palestino? Este pacto consistió en la promesa de Dios a los israelitas de darle la tierra de Palestina en posesión. Porque ahí es donde Cristo va a establecer su reino milenial. Y donde desde ese lugar, desde Israel, desde esta tierra que Dios escogió, hacia el mundo, Dios va a bendecir a todas las naciones. Pero es importante que vean que dentro de esta ley hay dos como subpactos. Está el pacto que Dios hace con Moisés a través del Sinaí entonces, pero hay como dos subpactos. El pacto que Dios le hace a David, de que de su descendencia nacería un rey para siempre, y un pacto con Israel, diciéndole a Israel vas a tener una tierra que desde ahí vas a gobernar, desde ahí el Mesías va a gobernar todas las naciones de la tierra. Esto va aclarando mucho más el proceso de dispensación, porque recuerden que las dispensaciones son revelación del corazón de Dios al propósito de la humanidad, cómo Dios se va revelando. Y acá estamos entrando ya entonces en un momento cúlmine, donde Dios dice, muchachos, esta es la última etapa de sustitución, porque viene la etapa donde se va a manifestar mi Hijo, la etapa de la gracia que vamos a estudiar la próxima clase, y la vamos a estudiar para poder desarrollar claramente cuál es nuestra posición profética en la dispensación de esta temporada, en qué momento histórico estamos y en qué momento profético estamos parados. Creo que con estos detalles, que son muchos, y si tú tienes la capacidad de haber escuchado tranquilo y haber estado estudiando cada parte conmigo, vas a poder entender de qué se trató esta dispensación de la ley, la cual te va a dar una visión de que el amor de Dios es tan grande que el sustituto de las tradiciones, formalismos, y método religioso no era otra cosa que una sombra para ir mostrándonos lo que iba a venir. La paciencia de Dios con un pueblo como Israel, que se estaba formando como la luz de las naciones, y que Dios sigue mirando a Israel como su pueblo. En Romanos capítulo 11 dice que si la caída de Israel, la caída de algunos, hizo que nosotros fuéramos injertados en el olivo original, si la caída trajo estas bendiciones, ¿qué será la restauración total de este pueblo? Nosotros sabemos, porque tenemos mucha relación con Israel, de que hoy Israel está en casi un 90% alejada del corazón de Dios. Más que bien está atada a tradiciones, pero no tiene la revelación de Jesús, del Mesías. Pero dice la promesa que Dios revelará a su Hijo, a su pueblo original. Y todos los gentiles que hemos disfrutado de la gracia de haber conocido a Jesús, nos alegraremos al ver que aquel pueblo donde todo nació será restaurado. Nos espera un tema, la próxima clase maravilloso, donde cerraremos la última dispensación y comprenderemos nuestra función y nuestro lugar dentro de esta posición profética. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima clase.